Así entonces leemos todos de pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Bendita es la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ella es luz, Señor, es una lumbrera. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y es lumbrera a nuestro camino. La exposición de tus palabras alumbra, Señor. Da entendimiento a los simples, aleja la necedad. Nos da entendimiento, nos da ciencia, nos aporta el discernimiento que necesitamos para esta vida. Ella misma es como una antorcha que arde y brilla en medio de la más oscura niebla, a la cual nosotros haríamos bien en prestar atención, hasta que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca totalmente en nuestros corazones y el día llegue a ser esclarecido en nosotros, hasta que seamos revestidos de la gloria prometida en tu palabra. Así nuestros ojos deben estar fijos hacia tu palabra, hacia la luz de tu palabra,
que como decía el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, si no habla conforme a esto es porque no le ha resplandecido, no le ha amanecido. Señor, haz que tu palabra venga a nosotros con luz, que en esta mañana sean resplandecidos nuestros corazones con tu palabra, que al ser expuesta tu palabra, nuestros corazones sean expuestos hacia ti por medio de tu palabra, que cual espejo podamos vernos directamente en ella para ver nuestros errores y poder entonces corregirlos, pero también poder ver en tu palabra el consuelo que tú das a todos aquellos con los cuales tú has entrado en amor pactual, en un pacto de amor eterno. Amado Padre Celestial, dos cosas, como es nuestra costumbre, pedimos en esta hora. La primera es que nos des, Señor, un corazón afectuoso hacia tu palabra, con un oído dócil a tu voz. Que no nos permitas estar absortos en nuestros propios pensamientos mientras tus pensamientos en la palabra están siendo expuestos. Que no nos permitas desviarnos de la atención hacia tu palabra para que podamos recoger de ella sabiduría. Que podamos recoger de ella, Señor, alimento para nuestra alma, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y he aquí que esta es la palabra que ha salido de tu boca y está allí plasmada y será expuesta para nosotros. Te rogamos pues, danos un oído que sea dócil a tu voz y un corazón que sea sumiso, afectuoso hacia tu palabra. Pero también rogamos por mi persona, que no me desvíe yo, amado Señor, ni a derecha ni a izquierda de lo que el sentido de tus palabras expone. Que en esta carta, Señor, no sean expuestas las elucubraciones de los hombres o los inventos de los hombres, sino tu palabra, de tal manera que nosotros podamos abrazar realmente tu verdad. No me permitas desviarme, Señor. Reprende mi vida, examíname, Señor, y llévame por la ruta, por la senda de exposición en la que como ministro debo andar. Permíteme ser fiel y hacer una exposición fidedigna a tu palabra. Bendito Dios, te ruego que nos bendigas como congregación, como cuerpo local de creyentes. A los miembros y a los visitantes, bendice nuestra iglesia, Señor, y que en esta hora con la exposición de tu palabra puedan nuestros corazones ser verdaderamente consolados, exhortados, reprendidos, animados. Todo lo que tu palabra, Señor, haya salido de tu boca para realizarse, que sea hecho en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hasta el momento de nuestra exposición hemos llegado hasta el versículo 25, quedándonos prendados a las últimas palabras del apóstol Pablo cuando él decía: confiad en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Veíamos por medio de la palabra del Señor, buscando otros textos a fin de ilustrar con la Escritura los mismos pasajes de la Escritura, tratando de entender cómo es que este anhelo y esperanza, como les llama Pablo, era tan firme su convicción en su corazón. Él creía que aún estar con Cristo era mucho mejor, por supuesto, que estar en la carne. Cada uno de nosotros entiende que es mucho mejor partir a la gloria celestial y participar de la herencia incorruptible, inmarcesible y llena completamente de gloria eterna, que estar aquí en este mundo con tanto sufrimiento. Sobre todo el apóstol Pablo, que era un hombre 3 veces más sufrido que cualquiera de los hombres más sufridos de este mundo. Con todo, él mismo decía claramente que en su corazón él tenía un anhelo y esperanza, y era quedar por causa de los hermanos, de la obra del Señor. Él decía: yo estoy puesto en estrecho, yo no sé qué escoger, si irme con el Señor o quedarme en la tierra. Decíamos, con la palabra del Señor y con ilustraciones de nuestra época, pero también con los ejemplos bíblicos, que al apóstol Pablo no le interesaba realmente lo que a muchos ministros les interesa el día de hoy, que van buscando su propio beneficio monetario o de otra índole, con tal de que ellos salgan ganadores o beneficiados directamente. El apóstol Pablo tenía la mente en darle gloria a Cristo y, en segundo lugar, hacer que la obra del Señor fructificara,
que el Evangelio de Cristo fuera predicado, que la palabra llegara a todo lugar, y por ello él se gozaba aún estando preso mientras escribió esta carta. Hemos dicho más de una vez que todas las palabras del apóstol Pablo en este primer grandioso capítulo son totalmente esperanzadoras, pero al mismo tiempo desafiantes para el cristianismo de hoy día. Así entonces el anhelo y esperanza del apóstol Pablo, aun cuando se encontraba en estrecho, él confiesa que es quedar en la carne, no importa el sufrimiento que tenga que venir. Y de hecho así fue, porque más adelante, aparte de otros maltratos, resolvió el martirio, la muerte por medio del martirio. Él dijo que él iba a quedar un tiempo más, no porque estuviese confiado de que él tenía algún poder en sí mismo, sino porque Dios le haría quedar, permanecer un tiempo más, por causa de que la iglesia iba a necesitar su ministerio un tiempo más. Las últimas dos cosas en las que nos apegamos y dilucidamos con la palabra del Señor fue el provecho de la fe y el gozo de la fe, el progreso, el avance de la fe y el gozo, el regocijo, la alegría de la fe. Ambas cosas vimos con la Escritura, que la palabra del Señor nos enseña que cada cristiano debe tener en su vida. El cristiano no puede quedarse, como dice el coloquio venezolano, achantado en la ruta de la fe. Él debe avanzar, él debe progresar, él debe tener provecho en el camino de la fe, debe crecer a imagen y semejanza de Jesucristo, a la estatura del varón perfecto. Pero también debe hacerlo con gozo, el gozo propio de la fe, sabiendo que el haber sido redimido o salvo por el poder del Señor, quiere decir entonces que con esa eterna salvación que le ha dado, tiene suficiente gozo para vivir esta vida y traspasar el umbral de la muerte hacia la eternidad. Así entonces el apóstol Pablo, al terminar en el versículo 25, continúa en el 26 diciendo de esta manera: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí tenemos algo. Pablo viene hablando, por supuesto, que cuando él salga y Dios le permita salir para poder ir a confirmar a los hermanos, esta confirmación hará que los filipenses y muchos otros hermanos puedan tener provecho y gozo de la fe. Pero está tan seguro el apóstol Pablo de lo que ocurrirá en el corazón de los filipenses cuando él pueda ser liberado, que él dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol Pablo da dos cosas en este texto tan sencillo que nos muestra precisamente, uno, el corazón de él, como venimos viendo en todo este capítulo, pero también el corazón de la iglesia en Filipos. Podemos ver en este texto que sencillamente la iglesia en Filipos amaba tanto al apóstol Pablo que ellos no solamente sufrían por causa de que él estaba preso, sino que cuando fuera liberado, Pablo sabía que ellos se regocijarían en tremenda manera. Ellos verdaderamente lloraban con quienes lloraban y sonreían o se gozaban con quienes se gozan, siguiendo hacia el camino del Señor, lo que el Señor nos enseñó. Así entonces Pablo expone que él entiende, que él sabe que ellos se van a gozar cuando Pablo sea librado. Pero de aquí que este es el asunto. Él no solamente expone que Filipos habrá de gozarse cuando Pablo sea librado. Eso ya nos muestra el corazón de una iglesia de agradecimiento también hacia su ministro, sino que nos encuentra también este texto algo hermoso, porque Pablo dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo. Y es aquí donde quiero hacer el especial énfasis en este texto por nuestro contexto actual. En la mayoría de las congregaciones el día de hoy no sucede como el apóstol Pablo está diciendo aquí, sino que al contrario, quienes terminan glorificados por la iglesia son sus ministros. Pero Pablo siempre nos ha mostrado en las Escrituras, en sus cartas, que él no procuraba la gloria para sí mismo, sino la gloria para Cristo. Él dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo. Él no está diciendo para que ustedes me den gloria a mí, sino que por causa de que yo sea liberado, ustedes tengan gloria que darle a Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? La mente de Pablo, incluso cuando sabía que los filipenses habían de alegrarse, no quería que los pensamientos de los cristianos en Filipos se centraran en Pablo. ¡Wow! ¡Qué glorioso es Pablo! Otra vez volvió a salir de la cárcel. ¡Qué poder! ¡Qué magnificencia la del apóstol Pablo! ¡Qué ministro de ministros! No. Que ellos pudieran colocar su mirada en Cristo Jesús.
Como buen ministro, Pablo no dirigía su mirada hacia sí mismo. Reconocía que la iglesia en Filipos daría gloria a Dios por causa de él, pero él quería que le dieran la gloria a Dios por causa de él y no que le dieran la gloria a él por causa de Cristo. Son dos cosas distintas. Él dijo en otra oportunidad: y la gente glorificaba a Dios en mí. La gente glorificaba a Dios en mí. Es un pensamiento sin duda paulino, y que todo creyente, ministro sobre todo, debe tener en cuenta. Pues no es lo mismo que la gente glorifique a Dios en mí, que la gente me glorifique a mí en Dios. Hay una grave y muy sustancial diferencia entre ambas cosas. La una lleva a la arrogancia, a la pretensión, a la petulancia, al egocentrismo, al antropocentrismo. Es un yoísmo, todo hacia mí para que la gloria venga a mí, pero el pretexto es la verdad y Cristo. Es el pretexto. Digamos que en este contexto el medio es Cristo y el fin es la gloria para mí. Pero en cambio, para el apóstol Pablo, su mente siempre es que la gente glorifique a Dios en mí. Que los ministros podamos ser el medio para que la gloria sea dada a quien la debe recibir, que es Dios. Así que nos muestra nuevamente la faceta humilde el apóstol Pablo. Y entendemos muy bien que esto no era fanfarronería del apóstol Pablo. Con la que ya hemos visto hasta ahora, con lo que nos narra Lucas de los sufrimientos del apóstol Pablo, con lo que él mismo narra en otras cartas acerca de los sufrimientos que él enfrentó y sufrió por la causa del evangelio de Cristo, cómo lo dieron por muerto bajo lapidación una vez, cómo había naufragado, cómo había estado en harapos, en fríos y en interminables sufrimientos. Esta humildad que nos muestra en estas palabras, sabemos que no es fanfarronería del apóstol Pablo, como algunos incluso pueden fanfarronear de su propia humildad. El apóstol Pablo no es así. Reconoce que la iglesia en Filipos tendrá gozo cuando él sea liberado, pero él prefiere que los pensamientos de todos los creyentes en Filipos se dirijan a dar gloria a Cristo cuando él pueda ser librado. Él lo reconoce: sé que ustedes darán gloria de mí en Cristo por mi presencia otra vez entre vosotros. Ciertamente el apóstol Pablo se sentía acobijado por el amor de los filipenses. De hecho, podemos ver claramente con este texto el contraste que hay entre la conducta de los que él habló en los versículos 15 y 16 acerca de que algunos andaban en contiendas y en envidia también. Hay un contraste entre estos y aquellos de los cuales él está hablando en los filipenses. Recuerde que la iglesia en Filipos también tenía ministros. Lo vimos en el primer versículo de este primer capítulo. Era una iglesia ya conformada, con apenas unos 10 o 11 años ya tenía pues obispos y diáconos, tenía verdaderamente un ministerio ya fuerte, solidificado. Con todo y ello, aquellos ministros anhelaban a Pablo, amaban a Pablo, reían con él y sufrían con él. En cambio, de los que él había estado hablando, que estaban allí en Roma, por cuanto Pablo no había fundado la iglesia allí en Roma, sentían envidia de él porque sabían que la gente le prestaba atención a la predicación con autoridad de parte del apóstol Pablo. Así entonces este texto nos muestra que toda la iglesia en Filipos, incluyendo los obispos y los diáconos, amaban con profundo amor y de todo corazón al apóstol Pablo, y que no era, por supuesto, hipócrita el amor de ellos para con este ministro del Señor que es el apóstol Pablo. Ahora Pablo continúa en medio de esto y les habla acerca de que por medio de lo que el Señor va a hacer de liberarles y que esto les surta provecho y gozo en la fe a los filipenses, les dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ahora, notemos esto: en todas las cartas del apóstol Pablo muestra una preocupación por la conducta cristiana.
Pablo no es solamente un hombre de letras, es lo que quiero decir. Pablo no es solamente un hombre intelectual. De hecho, las palabras que vemos que el apóstol Pablo habla y la profundidad de la sabiduría que él utiliza, reconocemos que proviene de parte de Dios. Pero aún así sabemos por las mismas escrituras que Pablo era un ávido lector, que Pablo estudiaba muchísimo, que Pablo conocía la ley de tapa a capa, que Pablo era un minucioso erudito de la ley. De hecho, conforme a su tiempo pasado, él mismo admitió en un momento de necedad, como él mismo le llama, de locura, que él llegó a ser hebreo de hebreos y fariseo de fariseos. Y en cuanto a la ley en esa secta de los fariseos, era irreprensible. Así entonces Pablo era un gran conocedor de la Torá. Él conocía completamente la ley y los profetas, los escritos, los conocía, los manejaba. En muchas de sus cartas incluso citaba a los filósofos griegos, que la mayoría de nosotros a veces ni los conocemos y estamos leyendo algún filósofo griego que él está citando. Pablo era un hombre conocedor. Pero ¿cuál es el punto? Que en todas las cartas de Pablo, aun cuando Pablo era un hombre conocedor, está esto que encontramos en el versículo 27: comportamiento, conducta. Pablo no era solamente de estimular, como vimos en el versículo 9, el abundar más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vimos en el versículo 9 que Pablo quería que la iglesia creciera su amor por todo conocimiento y por toda ciencia, por todo discernimiento. Pablo quería que la iglesia estuviera nutrida con la palabra, que conocieran, que fueran convincentes en sus argumentos, que estuvieran sólidos, firmes en el conocimiento. Pero Pablo no quería nada más que la iglesia de los filipenses fuera como, por utilizar una analogía, un renacuajo, en donde la cabeza es de este tamaño y el resto del cuerpo es así. ¿Sí han visto un renacuajo, verdad? Ok. Si no, llega a su casa y usted pone en Google, lo pone ahí renacuajo y usted va a ver la forma. No quería el apóstol Pablo que fueran meros cabezones llenos aquí en el intelecto nada más acerca del conocimiento, acerca de esa adquisición de información que es necesaria para poder discernir y hacer juicios correctamente, sino que Pablo quería que aparte del conocimiento tuviesen una vida digna de ese conocimiento que estaban adquiriendo en la ley del Señor, en la palabra del Señor, en el evangelio del Señor. Así que esto es muy recurrente en las cartas del apóstol Pablo: doctrina, conducta, doctrina, conducta, doctrina, conducta. Pudiéramos añadir también que en todas de sus cartas también habla acerca de los afectos, como anteriormente dijo, profesando en su propia carta, diciendo en el versículo 8: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Afectos honestos y profundos. Afectos honestos y profundos. Así entonces Pablo nos muestra con estos primeros versículos del capítulo 1 un teólogo integral. No meramente un ministro que sabe recitar fidedignamente las palabras de la Escritura, sino alguien que se interesa por la doctrina, se interesa por la conducta y se interesa por los afectos, el todo del hombre. Él no quería que la iglesia en Filipos estuviera llena meramente de gente que está superdotada en la cabeza y que conoce las doctrinas y nada más, sino que quería que la iglesia en Filipos supiera la doctrina, tuviera una conducta irreprensible y que en sus afectos fuera cónsono con el Espíritu de Cristo. En teología, al menos en la academia, solemos llamar esto ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. La doctrina correcta, la práctica correcta, los afectos correctos. No está bien cuando hay un desbalance en esto. No está bien ser nulo en uno y ávido en otro. Hay algunos que se jactan porque tienen prácticas buenas y son nulos en doctrina y dicen: por lo menos nosotros tenemos buenas prácticas y hacemos acciones sociales y tal y qué sé yo. Y otros dicen: por lo menos yo tengo pasión por las almas, yo lloro por ello en las noches, pero no salen a predicar. Y por supuesto tampoco conocen la Escritura. Cualquiera de estos casos, así como otros que se jactan de tener conocimiento pero no mueven sus pies para ir a predicar ni sienten compasión por las almas, es otro ejemplo. Ninguno de estos ejemplos glorifica a Cristo. Lo que glorifica a Cristo es este ejemplo que Pablo nos da como un modelo.
ejemplificando al mismo Cristo en su propia vida. Cristo, el Logos encarnado, así que no podemos decir que no tenía sabiduría. Él es la sabiduría. Tenía ortodoxia, pero tenía ortopraxis. Movía sus pies a todo lugar a predicar la palabra del Señor, kilómetros y kilómetros para llevar el evangelio, y una conducta intachable. Nadie podía acusarlo. Tal era así que él mismo decía: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Wow. O se es muy arrogante al decir eso, o se es verdaderamente honesto y sincero. ¿Quién podía redarguir a Cristo de pecado? Nadie. ¿Por cuál razón? ¿Porque él era muy arrogante? No, porque no tenía pecado. Así entonces su conducta era irreprensible, y sus afectos ni se diga. A lo largo de todos los evangelios se nos muestra. En cierta ocasión, cuando guiaba al pueblo, mientras estaba en esas de sus rutas enseñando por las aldeas, llegaron hacia un valle y él se sube un poco hacia la montaña, y cuando comienzan a llegar la gente, nos dice el evangelista que vio a las personas como ovejas que vagaban sin pastor, y dice la escritura en la versión literal, textual, dice: se le enternecieron las entrañas, se le compungieron las entrañas. Cristo también era un teólogo integral. Conocía la palabra del Señor. Él es la palabra encarnada. Tenía una conducta irreprensible y tenía afectos cónsonos con el Espíritu de Dios. Y esto es lo que Pablo nos estaba mostrando también aquí. Al llegar aquí dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, tenemos dos cosas en esta primera sentencia. Primero, comportamiento, que ya lo he venido explicando hasta ahora. Pero segundo, como es digno del Evangelio de Cristo. Dentro de un mundo como el nuestro, en donde el relativismo cree tener estándar para todos, por incoherente que eso mismo suene, Pablo no hace que la mente de los filipenses se vayan a un comportamiento subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, compórtense bien como ustedes crean que es bueno. Eso sería subjetivismo. Si tú crees que eso está bien, hazlo así. Si tú crees que aquello está bien, hazlo así. Y si tú allá crees que eso está bien, hazlo así. Eso es subjetivismo. Por supuesto, nos lleva a una forma de relativismo moral y en las prácticas también. El asunto es este: el apóstol Pablo nos dice: compórtense como es digno de cada uno de ustedes, conforme su propia mente. No. Él cita como patrón y estándar nada más y nada menos que la ley de Jehová. Dice: comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que está en la mente del apóstol Pablo? Él quiere que la conducta de los cristianos sea verdaderamente agradable. ¿Pero agradable a quién? ¿Al ojo humano? ¿Agradable a los seres humanos? ¿Agradable quizá a Pablo? Compórtense como es digno de ustedes ser ovejitas mías. No. Dirige los pensamientos de los filipenses al Evangelio de Cristo. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Él había predicado, como Hechos 16 nos narra, el Evangelio en Filipos. La primera ciudad en Europa en recibir el Evangelio fue allí en Filipos. Y cuando les llegó el Evangelio, ellos vieron cómo sufrió el apóstol Pablo para llevarles el Evangelio. Y cómo milagrosamente el Señor hizo que todo esto, lo que sufrió el apóstol Pablo y todo lo demás, ese bochinche, todo ese alboroto allí, todo lo que ocurrió, Dios lo utilizó para que el Evangelio se sembrara en esa ciudad. Ellos lo vieron. Y vieron entonces también a Pablo no solamente predicando el Evangelio de Cristo, sino comportándose como es digno y teniendo afectos necesariamente congruentes con lo que él estaba predicando. Por lo tanto, Pablo no quería que se comportaran, digamos que al nivel de su deseo. Pablo no quería colocarse como estándar propiamente para el comportamiento de ellos, si bien él es un ejemplo. Y si bien en otras cartas dice: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Pero lo que estaba en la mente del apóstol Pablo como estándar era Cristo y su Evangelio. Que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Considera esta frase: digno del Evangelio de Cristo. Digno del Evangelio de Cristo. Hay un comportamiento que es digno del Evangelio. Para el cristianismo actual, en donde parece que es permitida cualquier forma de conducta, siempre y cuando tú digas que es cristiano, entonces ya después de allí puedes vivir como te dé la gana vivir. Y encontrarás entonces en la iglesia que si alguien quiere decirte: oye, hermano, creo que estás haciendo incorrectamente porque la palabra del Señor nos muestra este camino,
tú estás torciendo un poco tus pasos, entonces salen los famosos no juzguéis, torciendo las escrituras, porque Cristo no tenía nada que ver con eso que están tratando de decir por medio de eso. No me juzgues. Cuando viene la reprensión de parte de la palabra del Señor, no me juzgues. Viene el consejo de la palabra del Señor, no me juzgues. Hermano, tu conducta no me juzgues. Esas cosas no son las que nosotros vemos en la palabra del Señor. El apóstol Pablo estaba preocupado por la conducta de los filipenses. Y al decirle, les ruego que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, ya estaba, uno, mandándoles a que lo hagan. Dos, dándoles una advertencia implícita también. ¿Cuál? Hay un comportamiento que es digno del Evangelio de Cristo. Cualquier otro comportamiento que no sea este comportamiento digno, entonces es por supuesto contrario al Evangelio de Cristo. Muchas iglesias hoy lamentablemente han olvidado esto y han permitido que el libertinaje reine en medio de las asambleas. Y por eso hay gente que se considera cristiana mientras vive en adulterio, en fornicación, en lascivias, en mentiras, en maledicencias, en impaciencias, en crueldades, en ofensas, en mentiras, en hipocresías, en banalidades y en toda cantidad de pecados que el Señor no solo abomina, sino que reprueba. Hermanos, con toda autoridad de la palabra del Señor les digo, hay un comportamiento que es digno del Evangelio de Cristo. Y ese comportamiento no queda en ambigüedad, esperando que ustedes puedan averiguar por sus propios medios cuál es. Está aquí, en la bendita, gloriosa y santa palabra del Señor. Y nos dice en muchísimos pasajes la Escritura que Dios ama la justicia, que Dios ama la misericordia, que Dios ama la bondad, que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe. Que contra estas cosas no hay ley de parte del Señor. El Señor más bien coloca su Espíritu en nosotros para que eso sea un fruto de nuestra vida. Hay un comportamiento que es digno del Evangelio. Una de las razones por la cual muchas veces el mundo sencillamente no recibe nuestro testimonio es porque nuestro testimonio no es digno del Evangelio que predicamos. Si es que estamos predicando el Evangelio, que esa es otra. Si nuestra conducta no es digna de ese Evangelio, el Evangelio sufre obstáculo de nuestra parte. No que pueda ser obstaculizado total y definitivamente. Ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo, y el Evangelio de Cristo lo conquistará todo. Eso dice la palabra del Señor, eso nos muestra. Este es el monte de Sión que ha crecido y va llenando la tierra según la profecía de Daniel. Nosotros vemos claramente que hay un comportamiento según el Evangelio de Cristo. Ahora mire esto. Hay algunos que mientras están en las congregaciones piensan, vamos a ir buscando Primera de Juan, por favor. Algunos piensan que con solamente llegar a una asamblea cristiana y estar dentro de una congregación, vamos a buscar Primera de Juan capítulo 2, que con estar ya dentro de una congregación cristiana es suficiente. Piensan que son cristianos porque están dentro de una congregación cristiana. Y eso está mal. Tan mal como pensar que soy hamburguesa porque estoy dentro del Burger King o del McDonald's o del, no sé, no soy así a ninguno de esos, valga la cuña. Es tan ridículo como pensar precisamente esto, que soy bicicleta porque estoy dentro de un taller de bicicletas. Nadie es cristiano por estar dentro de un local con una congregación cristiana. La palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él, ¿qué dice? ¿Qué dice? Debe andar como le dé la gana. Así es que dice. No, por supuesto que no. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Como quién? Cristo. Este es el patrón, este es el estándar de comportamiento, de conducta. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Cristo nos ha dado un Evangelio y su palabra es ley para nuestra conducta y comportamiento. No solamente se nos ha mandado a creer, se nos ha mandado a permanecer con una conducta conforme a Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Andar es un sinónimo en este contexto de vivir, comportarse, desarrollarse, tener una conducta como Él. Ahora, fíjense esto, la idea en medio de la mente del apóstol Pablo era siempre la misma con respecto al comportamiento. Esto no era algo propio de la carta a los filipenses. Vamos a ir, por ejemplo, a la carta de Pablo a los Efesios. Y en la carta de Pablo a Éfeso, en el capítulo 4, voy a tomar solamente unos textos para que lo veamos. En Efesios 4:1, mire lo que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es, ¿qué? Digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les ruego que anden como es digno de esa vocación con la cual ustedes han sido llamados. ¿Qué está diciendo él? Ustedes han sido llamados como hijos de Dios. Esa vocación deben tener para que el comportamiento sea digno. Este es el estándar que dice Pablo debe tener el creyente para su comportamiento. Compórtate como es digno de la vocación con la cual fuiste llamado. Eres llamado hijo de Dios, de un Dios santo. Esa vocación entonces es el patrón o el estándar para tu comportamiento. Compórtate santamente. Dios es un Dios justo, compórtate justamente. Dios es un Dios clemente y misericordioso. Ten clemencia y misericordia. Dios es un Dios lleno de gracia. Ten gracia, como de gracia has recibido, a los demás también. Y Dios es un Dios veraz. Sé tú entonces veraz. Aférrate a la palabra, a la verdad del Señor, y comunícala. Aborrece la mentira, porque eres llamado un hijo del Dios que es la verdad. Fíjense, vamos a Colosenses 1:10, la misma idea aquí. Colosenses está después de Filipenses. En el capítulo 1, en el versículo 10, la misma idea, otra carta a otra gente. El apóstol Pablo nuevamente, con la misma idea en su mente, dice: para que andéis como es digno de ¿quién? ¿Lo tienen allí? Vamos, hermanos, a mover la Biblia. Es la palabra del Señor. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Lo vemos, hermanos? Crezcan en el conocimiento. Sí, es bueno crecer en el conocimiento. Una de las marcas que indiscutiblemente caracteriza a las iglesias de teología reformada o de denominación reformada como la nuestra es el continuo crecimiento en el conocimiento, en el discernimiento, en la ciencia, una filosofía cristiana consecuente, consistente. Pero es lamentable que por el orgullo o la vanidad o el mal entendimiento acerca de esto pudiéramos encontrar personas que, aunque tienen buen entendimiento, aunque tienen un buen conocimiento de la palabra del Señor, no tienen una conducta que sea digna de la vocación con la que han sido llamados. Que no procuren agradar a Dios en todo, llevando buen fruto de justicia. A Pablo no le interesa meramente criar renacuajos. Quieren que se han formado Cristo en los creyentes. Cristo no es meramente conocimiento. Cristo no es meramente sabiduría. Y vaya que lo es la sabiduría de Dios, infinita, eterna. Pero Él no es solamente sabiduría. Él no es solamente conocimiento, ciencia. Él tiene una conducta que nos desafía a nosotros a seguir sus pasos, como nos dice la Escritura que debemos andar. Un par de textos más para terminar con la idea en este punto. Primera Tesalonicenses, está justo después de Colosenses. Vamos al capítulo 4, rápidamente. Y vamos en el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Considera ahora estas palabras del apóstol Pablo. Se cita a ellos mismos como ejemplo de la vida cristiana.
Y vaya que era un ejemplo. Con todo, él no está procurando la gloria para sí mismo, sino que dice precisamente que abunden en eso para agradar a Dios, como el texto que recién leímos, agradándole a Él en todo. El apóstol Pablo estaba interesado que toda la conducta que era proveniente de un cristiano pudiera dar gloria a Cristo. ¿Por qué? El apóstol Pablo está deseoso que el evangelio no encuentre obstáculo donde llegue. Porque hablar acerca de la gracia de Dios para redención por medio de Jesucristo, redención de los pecados, predicada por personas que practican el pecado, es incongruente. Hay un divorcio entre lo que se profesa y lo que se practica. Así que Pablo se preocupa por la conducta de la iglesia cristiana. Que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Que busquen agradar a Dios y darle gloria con la conducta. No en pasión de concupiscencias, en idolatrías, en engaños, en maledicencias. Vamos por último a Tito 2:10, que este es un texto especial con el que quiero terminar esta primera sentencia del texto. Ya llevamos 40 minutos y apenas vamos por la primera sentencia. Amén, gloria a Dios. Ok, Tito está justo después de 2 Timoteo. Para los hermanos recién convertidos, pueden buscarlo después de 2 Timoteo. Ok, en Tito capítulo 2, versículo 10. Mira el principio que nos muestra aquí el apóstol Pablo. Es increíble, es hermoso esto. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Escuche esto, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y yo quiero detenerme un momento aquí. Escuche esto, hermano. Quizá dentro de nuestra denominación, sobre todo, es muy bien visto el buen hablar, el buen desenlace, la buena homilética, la buena pronunciación, ¿no? Tener una buena dicción al hablar. Pero el apóstol Pablo no solamente se preocupa por el buen hablar, sino por la conducta. Lo hemos visto con todos estos textos hasta ahora. Pero ahora considere estas palabras que el apóstol Pablo está dando aquí. Él dice que una buena conducta, una conducta conforme al evangelio de Cristo, adorna la doctrina de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Wow! La doctrina del Señor ya es hermosa. La doctrina del Señor es profundamente hermosa. Le digo algo, hermano. Yo ya no sé cuántas veces he leído ya la Biblia completa y nos mantenemos haciéndola porque es necesario. No hemos llegado a la perfección. Pero toda vez que llego nuevamente a los evangelios y comienzo a leer nuevamente, me resulta tan fascinante, me atrapa, me lleva hacia adentro, a las profundidades. Hay cosas que a veces yo había pasado por aquí, wow, no había entendido esto. Y veo hasta allá y digo, wow, ahora entiendo por qué tiene esto que, wow, qué glorioso. Y entonces aquello es tan hermoso. Tan hermoso, la doctrina de Cristo, el evangelio de Cristo es tan hermoso. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en este contexto? El mundo va a recibir esa doctrina por medio de nuestras palabras, pero la va a ver mejor adornada en palabras del apóstol Pablo cuando nosotros tenemos una conducta que es digno de ese evangelio que nosotros predicamos. Tú no puedes decir que estás predicando el evangelio de la verdad de Dios cuando tú eres un mentiroso o practicas la mentira. Tú no puedes hablar acerca del evangelio de la honestidad cuando tú entonces defraudas. No puedes hablar acerca del evangelio de la fidelidad de Dios cuando tú traicionas. No puedes hablar acerca del evangelio de la sinceridad cuando tú eres hipócrita. Todo lo que en nuestra conducta reflejamos o será un puente que adorne la doctrina de Cristo y la sirva de mejor manera al mundo en el que estamos viviendo, o será un obstáculo para la predicación del evangelio que decimos profesar y creer. Aleluya. El silencio también es bueno. Volvamos a Filipenses capítulo 1.
Continúa el apóstol Pablo en este texto. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a llegar a un momento hasta firmes en un mismo espíritu. Es 1:27 Filipenses. Pablo entonces exhorta a que el comportamiento sea digno del Evangelio de Cristo. Él dice que hay un objetivo en ello también. Dado que ellos están tan anhelantes que el apóstol Pablo salga libre, dado que ellos están tan anhelantes de que el apóstol Pablo pueda recibir la liberación de la cárcel y estar un tiempo más predicando y ministrándoles y sirviéndoles a ellos con la muy característica y usual forma de enseñanza del apóstol Pablo, él les dice: compórtense como es digno del Evangelio. ¿Para qué? Para que ya sea que yo vaya a verlos a ustedes o permanezca ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. El apóstol Pablo les recuerda a ellos algo, que la razón para su comportamiento, su unanimidad en la fe, su conocimiento, su crecer y todo ello, no es que Pablo vaya a ser liberado y entonces que cuando Pablo llegue los encuentren que están bien afirmados. Él dice: no, ya sea que yo vaya a verlos, es decir, que el Señor me libere, que es mi anhelo y esperanza, ha dicho en los versículos pasados, y está convencido de que así será. Pero les dice a ellos: así sea que yo vaya a verlos, o que yo permanezca ausente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo dice el coloquio? Matarile dilerón. Le den muerte. Permanezca ausente o en la cárcel hasta su muerte. Oiga de todos vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. El apóstol Pablo quería glorificar a Cristo, no quería que los filipenses se acostumbraran a dar una conducta solamente porque él pudiera llegar y encontrarlos y verlos allí, sino que así estuviera él o no estuviera él, que ellos tuvieran la conducta que es digno del Evangelio de Cristo. ¿Sabe a qué me recuerda eso? A muchas personas que viven la vida cristiana con una apariencia de piedad, que cuando saben que, por ejemplo, los pastores van a ir a dar una visita, arreglan la casa, ponen todo en orden, hacen las paces, se reconcilian los esposos, los hijos se vuelven obedientes. ¿No es verdad? Sí, sí pasa, mucho. Cuando se van los pastores, otra vez comienza el caos. El apóstol Pablo dice eso precisamente porque sabe que nosotros podemos ser tentados a comportarnos hipócritamente. Y entonces, a la mirada de un ministro como el apóstol Pablo, comportarnos fieles al Señor, dados a la gloria de Cristo, a la doctrina. Pero apenas entonces ya no está a la vista del ministro, entonces comienzan nuevamente los desbarajustes, como decimos en el coloquio. No es así. Una verdadera conducta cristiana lo es siempre así. Por lo demás será una apariencia de piedad, y aquellos que tienen apariencia de piedad cosecharán lo que han sembrado. Dios no puede ser burlado. Él sabe, Él conoce los corazones. Él conoce los corazones. Y antes de pasar algunos textos para ver con respecto a la firmeza en el espíritu y a qué se refiere el apóstol Pablo en esto, considere esto, hermano. Cuando las personas se arreglan, por así decirlo, se reconcilian, se entran en paz, nada más para que un ministro pueda llegar y encontrarlos de buena manera. Sé de casos de algunos que han orado unos 2 minutos para que cuando el ministro les pregunte: ¿oraste? Sí. Me está orando. Ya, ¿cuánto oraste? Bueno, pastor, tú sabes, allí la lucha, ¿cuánto? Bueno, 5 minutos. Aparentar, apariencia de piedad. ¿Sabe qué debería hacernos temblar? No un ministro y su presencia, lo cual es legítimo cuando es legítimo ministro. Debería hacernos temblar la presencia del Señor, que sí está siempre observándonos en todo momento y en todo lugar, pesando nuestra doctrina
a ver si es digna del Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. El apóstol Pablo entonces dice que quiere oír que ellos están firmes en un mismo espíritu. A lo que Pablo se refiere es que los filipenses tengan un mismo modo de pensar. Lejos de aquel relativismo que reina en el día de hoy, piensa tú lo que tú quieras, no te preocupes, vamos a abrazarnos. Si tú crees que eso es verdad, aunque es totalmente contrario en el mismo sentido, en el mismo tiempo que yo, no importa, nos abrazamos porque no importa la verdad. No es lo que el apóstol Pablo enseña. No es lo que el apóstol Pablo enseña. Quiere que la iglesia tenga un mismo espíritu. No se refiere en este contexto al Espíritu Santo, aunque por supuesto tenemos un mismo Espíritu Santo. Se refiere a un mismo espíritu en el sentido de pensamiento, conforme viene hablando en todo esto. Y conforme el contexto más adelante dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esto debe ser el precedente. Esto debe anteceder. Si hay unanimidad de pensamiento, si hay unanimidad de espíritu, entonces se puede combatir unánime por la causa de Cristo, por la fe de Cristo, por el Evangelio de Cristo. Pero mientras hagamos las veces de que en realidad no nos importa lo que crea nuestro hermano, y mientras tengamos a bien más bien separarnos y distanciarnos cada vez más de nuestro hermano y no procurar entonces llevar una armoniosa relación con nuestro hermano, no podremos combatir unánimemente por la fe del Evangelio. Hay algunos que piensan que así van a poder hacer. Quisiera ver eso en la práctica cuando llegue la hora. Notemos esto. El apóstol Pablo siempre hace énfasis también en estar firmes. Dice que oiga que estáis firmes en un mismo espíritu. Aquí mismo en esta carta, Filipenses capítulo 4, versículo 1, les dice él más adelante: así que hermanos míos, amados y deseados, cuánto afecto, gozo y corona mía, Dios mío, estad así firmes en el Señor, amados. E inmediatamente le ruega a dos hermanas que al parecer tenían discusión dentro de la iglesia de Cristo en Filipos, que se reconciliaran y que anduvieran en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu. Pablo quiere que haya firmeza en esa unanimidad. No que sea una unión que es fácilmente quebrantable. Y cuando una unión es falsa, por conveniencia y no por la verdad y sobre la base de la verdad, es una unión fácilmente quebrantable. La Escritura dice a través del profeta: no andarán dos juntos si antes que no anduvieren de acuerdo. No andarán dos juntos si antes no anduvieren de acuerdo. El apóstol Pablo entiende eso y muchas otras escrituras en donde se exhorta a la firmeza de la unidad sobre la base de la fe, sobre la base de la verdad, no la base de lo que cada cual pueda creer y ahí nos abracemos entre todos. Mire esto, vamos rápidamente a 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios, la epístola que está después de Romanos. Romanos está después de Hechos, Hechos está después de Juan, y así sucesivamente. 1 Corintios 15, 58. Nuevamente la idea de Pablo en otra carta, pero lo dice: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y ¿qué más? Y constantes, creciendo en la obra del Señor. El apóstol Pablo está interesado en la firmeza de las iglesias. Volvamos a Filipenses 1. O mejor no, porque vamos a ir ahora a 1 Corintios nuevamente, pero en el capítulo 1. Vamos a hablar acerca de un mismo pensamiento. Este texto es hermoso. Quiero leerlo con todos ustedes. 1 Corintios capítulo 1. Por el tiempo voy a citar algunos textos que ustedes tendrán que copiarlo y no lo voy a poder leer, porque nos quedan 10 minutos para la hora. Nunca hemos tenido problemas con la hora de predicación, pero viendo las circunstancias y el contexto tratamos de ser breves.
Mire 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, le dije, mire esto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿A qué no sabe, hermano? Pablo no es relativista. Ya se dio cuenta, ¿no? Y no está diciendo, júntense como una mixtura de todo. Mixtura significa una mezcolanza, ¿no? Un mezcladito allí. Júntense como una sustancia heterogénea, como una mezcla allí. No. Él quiere que la iglesia sea de un mismo pensar, de un mismo sentir, que tengan un mismo objetivo, que todos hablen la misma cosa, sientan la misma cosa. Y usted dirá, ay hermano, pero eso se ve como raro. ¿Por qué? Porque el mundo te lo enseñó. Hermano, ¿y eso de ser diferente? Hablemos todos una misma cosa y que esta misma cosa sea el Evangelio de Cristo, para que vea cuán diferente será del mundo. ¿Quieres ser diferente? Apégate a la palabra del Señor, a la ley del Señor, al Evangelio de Cristo, y hablemos todos una misma cosa. Esta es la misma cosa que debemos pensar. Esta es la misma cosa que debemos sentir. Esta es la misma cosa que debemos predicar. Esta es la misma cosa que debemos practicar y vivir, testificar, sentir. Si la palabra del Señor no gobierna nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras palabras, nuestra conducta, no estamos realmente hablando una misma cosa, pensando una misma cosa, sintiendo una misma cosa y viviendo una misma cosa. Pero Pablo está interesado que la iglesia así haga. Podemos decir claramente, Dios está interesado que nosotros como iglesia así hagamos. Porque podemos ver esto aquí, quizá pensar, bueno, eso era Pablo que le estaba escribiendo a los corintios y a los filipenses y a los gálatas y a los tesalonicenses. ¿Y usted cree que no le escribiría lo mismo a nosotros hoy día? Cuando estaba tan interesado que en todo lugar las iglesias tuvieran un mismo sentir y un mismo pensar, que estuvieran firmes en un mismo espíritu. Puede estar seguro de que sí. Y esto no es un pensamiento nuevo en el apóstol Pablo, hermano, quiero que sepa esto. Y en la unanimidad que hay en la iglesia, se muestra la unanimidad que hay también en la palabra, o es por causa de la unanimidad que hay en la palabra. Hay algunos, como los dispensacionalistas, que mutilan la palabra del Señor y dejan hacia allá el Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. Mentira del diablo. Es una mentira diabólica. El Antiguo Testamento es la base y el fundamento para el Nuevo Testamento. No hay profecías que cumplir en el Nuevo Testamento sin el Antiguo. No hay promesas que cumplir en el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. No hay sombras que nos puedan guiar a la realidad del cuerpo en el Nuevo Testamento si no está el Antiguo Testamento. Además, no podemos entender precisamente la línea coherente del pensamiento y la revelación divina si no está el Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, entonces, sucede lo que está sucediendo hoy día con las personas que quieren tomar la Escritura como les da la gana e interpretarla como les da la gana. Vamos a ir a Jeremías. Quisiera ir rápidamente a Jeremías, capítulo 32, versículo 39. Mire lo que dice Jeremías 32, 39. Pensamiento del Señor desde siempre. Dice, y les daré un corazón. Esto es 32, 39, Jeremías. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Amén. Porque de estas promesas gozan nuestros hijos también en medio de la asamblea. Hermano, ¿nota la expresión del Señor en este texto? Y les daré. ¿Qué es eso? ¿Plural o singular? Eso es plural. Les. Y les daré, pero dice, y les daré un corazón. Plural, inmediatamente cambia a singular. ¿Por qué? La asamblea del Señor debe ser de un solo corazón. No puede ser que la asamblea del Señor, la iglesia del Señor, esté dividida por facciones dentro, con un corazón hacia un lado, otro corazón de otro lado y otro corazón de otro lado. En un mismo espíritu, en un mismo sentir, con un mismo corazón, para que puedan comportarse como es digno del evangelio que predicamos.
Quiero que note esto rápidamente. Precisamente por este texto vamos a ir al libro de los Hechos. Rápido. Vamos al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos vamos a buscar rápidamente 4:32. El capítulo 4, versículo 32. Mire lo que dice aquí. Acabamos de leer Jeremías 32:39, ¿verdad? Que dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Y entonces así, por supuesto, esa bendición viene a nosotros y a nuestros hijos. Dice 4:32 del libro de los Hechos. Dice: y la multitud, ¿eso es plural o es singular? Es plural. Y la multitud de los que habían creído era de, ¿qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Un corazón y un alma. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Por supuesto, esto no quiere decir que todos compartían el mismo alma. Es una expresión para decir, estaban unánimes. Tan unánimes, dice el texto, que ninguno decía ser suyo propio lo que tenía, sino que nada de esto. Lo colocaban más bien para dar. Desprendidos de las cosas, más aprendidos con la gente. Distinto a la sociedad moderna hoy, que se aprehende a las cosas y se desprende de las personas, materialistas, por causa de lo que hemos permitido que nuestras escuelas enseñen a nuestros hijos, los liceos, las universidades estatales, enseñan a nuestros hijos a ser materialistas, apegados a las cosas y despegados del aprecio natural hacia el prójimo. ¿Me parece extraño entonces que una persona le arrebate la vida a su prójimo por un teléfono? No, no es extraño. No es extraño. Mire lo que sucede aquí. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Vamos rápidamente al Salmo 133. Salmo muy conocido por muchos evangélicos y muy odiado por los mismos evangélicos, al menos en su conducta. ¿Qué dice? Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué cosa? Habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Es cosa deleitosa, es buena y deleitosa. Dos características: buena, es decir, Dios la ha señalado como buena. El bueno de los buenos, el estándar de la bondad, ha dicho es bueno. La comunión de los santos. El tener un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo hablar, un mismo vivir, es bueno, dice el Señor. Y segunda característica, dice, es deleitoso, es agradable, es un deleite. No entiendo cómo pueden haber personas que, llamándose cristianos, reniegan del deleite que hay en la armonía, en la juntura del cuerpo de Cristo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Para terminar con este texto, fíjese, juntos y en armonía. ¿Sabe por qué? Que el Señor es tan sabio, ¿vale? Lo vio venir, por supuesto, lo sabe todo, omnisciente, presciente. Porque muchos pueden estar juntos en una asamblea, pero cada cual con su propio corazón yendo por su propio camino. Suele suceder. Y luego vienen aquí a la asamblea, los miembros se sientan y vamos a participar de la cena del Señor. Y comemos del pan que representa el cuerpo de Cristo, la unión del cuerpo de Cristo junto con la cabeza, que es Cristo. Y tomamos la sangre, que es el pacto que en unión tenemos con Cristo. Mientras cada uno de nosotros luego, cuando termina, se marcha a su casa y no tenemos ni idea de lo que le pasa a nuestro hermano luego, ni nos interesa. Y termina el culto y partida, perdido todo el mundo. No nos interesa. Estamos juntos en el momento, pero sin armonía. Juntos, pero sin armonía. Quiero que le dé un ejemplo que es notable para entender esto. Coloque a toda una orquesta juntos en un salón. Pero no es que utilice este ejemplo, es que soy músico, ¿qué puedo hacer? Eso o medicina, porque me gusta.
Coloque todo un grupo de orquesta en un auditorio y dígale a todos, toquen lo que les dé la gana a cada uno. Dígame, ¿estarán juntos? Sí, claro que sí están juntos. ¿Estarán en armonía? No. Pero los conciertos se dan en armonía. ¿Sabe por qué se llama concierto? Porque conciertan. ¿Le parece extraño que se llamara concierto? No, es porque conciertan. Es porque acuerdan la estructura tonal en donde cada tema y cada tiempo y cada cosa han de ejecutar en su instrumento. Y aunque son distintos instrumentos, tocan conforme a lo que ellos tienen previsto, tocan una misma cosa. Son diferentes instrumentos, pero tocan una misma cosa, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo fluir, cada uno en su tiempo, cada uno en su función. Así es la iglesia del Señor, cada miembro una función, pero todos en un mismo cuerpo, unánimes, en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo vivir. Volvamos a Filipenses 1. Pudiera usted añadir a esos textos Hechos 2:46. Usted lo puede leer en su casa. Voy a la última sentencia del texto para culminar. No podré llegar al 28 hoy. Será la semana que viene. Llevo 2 semanas tratando de llegar al 28. Gloria a Dios. Pablo dice que quiere oír que ellos estén firmes en un mismo espíritu y se adelanta a decir entonces, por consecuencia, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto es una consecuencia válida, congruente, por supuesto, con la recién expresada sentencia, firmes en un mismo espíritu. Nadie que no esté firme en un mismo espíritu con el otro guerrero, con el otro soldado, puede combatir unánime por la fe del Evangelio. Repito, nadie que no esté firme en un mismo espíritu con su compañero en la milicia puede combatir unánime por la fe del Evangelio. Repito, nadie que no esté firme en un mismo espíritu con su compañero dentro de la milicia puede combatir unánime por la fe del Evangelio. Necesitamos la firmeza en un mismo pensar, convicciones en conjunto, acuerdo, concordia, concierto, para entonces poder representar una milicia que sea indestructible, impenetrable, invencible, que avanza y destruye el campo del enemigo, como lo muestra la Escritura, que ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Sus miembros entonces son columna y baluarte de la verdad. Tienen que tener, por necesidad de naturaleza, unanimidad de pensamiento para que puedan tener unanimidad de conducta en la batalla. No es extraño ver, amado hermano, dentro de las palabras del apóstol Pablo, un lenguaje de lucha, de batalla, de guerra. A veces nos naturalizamos tanto con sus palabras que olvidamos que en su contexto esas palabras tenían una identificación simbólica muy clara. Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 acerca de la armadura del cristiano, ¿se acuerdan cuál es la armadura del cristiano, hermano? ¿Qué va aquí? ¿La coraza de qué? De justicia. ¿De aquí, amarrado? El cinto de la verdad. En la cabeza, el yelmo de la salvación. En los pies, hay mucha gente que anda descalza, por cierto. El apresto de la paz y del evangelio. El calzado. Hay muchos creyentes que andan descalzos, por cierto. No predican para nada, no salen a predicar el evangelio. De la mano izquierda, el escudo de la fe. Y en la mano diestra, la espada del Espíritu, que es la palabra del Dios vivo. Usted dirá, oye, qué fino, qué analogía, qué mímica. No, hermano, eso no era un teatro lo que Pablo estaba haciendo yo. Él imaginaba precisamente como en aquel tiempo los soldados se vestían preparados para la guerra. Él estaba tomando una situación real de su tiempo para ilustrar una verdad espiritual. Que en el ámbito espiritual hay guerra, hay combate, hay lucha cuerpo a cuerpo. Por eso él decía en otros pasajes, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, allá en las regiones celestes. Y por supuesto pululan en los aires de aquí, de nuestra tierra también.
pero nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Nota ese lenguaje, hermano? ¿Lenguaje de qué? Guerra. Lenguaje de combate. Le dice a Timoteo en más de una ocasión, mira, milita bien, hazlo bien, milita. Lenguaje militar, guerra, soldado, pelotón, compañía, batalla. Le dice en su despedida, mira, ya yo he batallado, he dado la buena batalla, ya estoy para ser sacrificado, ya me voy, pero peleé la batalla. El cristiano que vive de alguna manera pensando que el cristianismo no tiene una guerra con nadie ni con nada, se engaña a sí mismo, no conoce el evangelio. O al menos debe ser, pero muy inmaduro en la fe que profesa. Así como un niño no entiende de los peligros que tiene a su alrededor, hasta que por la enseñanza y muchos dolores muchas veces comienzan a tener discernimiento del dolor y el peligro que les rodea. Pero lo cierto es que para Pablo es común hablar con este lenguaje, combatir, pelear, luchar, porque hay una guerra que pelear y luchar. Si no hubiera una guerra que pelear y luchar, no tendría sentido hablar acerca de que él espera que estén firmes en un mismo pensar para que entonces estén unánimes combatiendo por la fe del evangelio. El vocablo que el apóstol Pablo utiliza en el original para colocar esta expresión, combatiendo unánimes, significa cooperando juntos con el fin de algo. Es más, dice el Strong, cooperando vigorosamente. Juntos, de hecho, añade una redundancia allí, porque utiliza suna, que significa fuerzas conjuntas. Fuerzas conjuntas que cooperan vigorosamente para llevar a cabo aquello. Y esa cooperación de esas dos fuerzas luchan contra aquello que venga a oponerse. Lo que Pablo quiere decir es que espera que la iglesia, aparte de tener un mismo espíritu, es que junten fuerzas para pelear contra las cosas que se oponen al evangelio. Pablo espera que haya una defensa del evangelio. Pablo no cree en una iglesia pietista que no le importa que el mundo perezca y sea sumido en tinieblas y que todas las cosas se las arrase el diablo. Pablo no cree en el pietismo. Una iglesia pietista habría sido gravemente reprendida por el apóstol Pablo, si no lo era por su testimonio, por su conducta, por cómo él incluso llegaba hasta los reyes y les decía la verdad. Como decía el Salmo, no callaré, delante de los reyes publicaré tu ley. Lo sería entonces por medio de sus cartas y sus palabras. Combatir unánimes por la fe del evangelio. La defensa del evangelio. Hablemos brevemente acerca de eso. Esteban, Hechos capítulo 7. Podemos ver allí la defensa de este diácono. Dios santo, Dios nos dé diáconos. Dios nos dé diáconos como Esteban. Una teología bíblica en un capítulo, culminando al ver la gloria del Señor de pie allí para recibirlo luego de su martirio. Y a los pies del joven Saulo recibir las ropas de aquellos que apedrearon a nuestro hermano Esteban hasta morir. Y aún muriendo, todavía en su boca, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y así entregó su espíritu. ¡Wow! Combate, guerra. Hechos capítulo 7, Esteban. El apóstol Pablo, Hechos 9:22. Hechos 17 del 1 al 3. Hechos 18:4, y estoy seguro que podemos sacar muchos otros textos más que hablan acerca de ello. Todos estos textos, repito, Hechos 9:22, Hechos 17 del 1 al 3 y Hechos 18:4 nos muestran a Pablo activamente discutiendo con las Escrituras para mostrar la veracidad de Cristo delante de aquellos que eran paganos, que contravenían la doctrina del Señor. Vamos a leer uno solo de ellos rápidamente. Hechos 17:3.
Vamos a leer al menos el de Pablo porque, bueno, la carta de Pablo es la que estamos estudiando, así que vamos a Hechos 17, del 1 al 3. Mire lo que dice. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, ¿qué hizo? Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. No, hermano, que la Biblia no es para discutir. Sí, claro. Por supuesto que la Biblia no es para ser contencioso, pero la fe, cuando es necesario, ha de contenderse por ella. Ha de discutirse con el ánimo adecuado. Hago esa salvedad, lo veremos ahorita. Pero debe contenderse por la fe que nos ha sido dada. Y el apóstol Pablo esperaba que la iglesia en Filipos entendiera que hay una batalla que pelear. La batalla se gana batallando. Hay una pelea que ganar, y la pelea se gana peleando. Hay una guerra que llevar a cabo, y la guerra se gana guerreando. El Señor promete la victoria, pero espera que movamos nuestros pies para ir a hacer lo que debemos hacer, para blandir la espada del Espíritu, que es ¿cuál? La palabra del Señor. No como algunos necios dicen, vamos a bajar a los infiernos a batallar con el enemigo, y cierran los ojos y hacen todos así mímicas de que le están dando espadazo al diablo, y el diablo riéndose de esas necedades, porque eso no estropea el reino de las tinieblas. La predicación de la palabra del Señor sí estropea el reino de las tinieblas. Consolida, confirma y avanza, expande el reino de Cristo. Y eso es lo que la iglesia debe hacer unánime, combatir por la fe del evangelio. Rechazamos y negamos, pues decimos, ¿cómo es posible? Ya legalizaron el aborto. ¿Cómo no lo van a legalizar? No estoy hablando de aquí, aunque ya metieron varios recursos, a los entendidos hablo. ¿Cómo no van a legalizar estas cosas? Cuando los cristianos dijeron que no era necesario que hubiera alguien que expusiera la ley del Señor en el parlamento. ¿Cómo no quieren leyes malas? ¿Cómo no quieren presidentes injustos cuando los justos no han querido trabajar por el reino de Cristo en esa área también? ¿Ah? ¿Cómo no quieren que el matrimonio homosexual sea visto como algo válido, algo tolerable, algo normal? Cuando el cristianismo se ha dedicado nada más a cerrarle los ojos a sus hijitos para que no vean las cosas feas que están haciendo. Pero con una sal insípida y con una luz debajo del almud se han dedicado a mutilar la verdad del Señor y no exponer lo que debe exponerse. No combaten por la fe del evangelio, son espadas clavadas en la tierra, son escudos acuñados en una esquina, son soldados que respiran reposo. En la guardia les llamaríamos reposeros. Este no es el pensamiento del apóstol Pablo, sin duda. Sin duda no lo es. Ni fue de la iglesia primitiva, que en los primeros 2 siglos y medio, 3 siglos, erradicaron los sacrificios infantiles. Hicieron que todo el parlamento de los paganos fuera mudado y quedara pura gente cristiana. Y empezaron leyes entonces que eran convenientemente buenas, conforme a la palabra del Señor, para la gente. Los tiranos comenzaron a menguar, a menos que llegaran con poder y luego les persiguieran. Y por eso les perseguían. Sabían lo que representaba para un reino tener gente cristiana en un parlamento, en un lugar de ellos. Sería un obstáculo, sería una piedra en el zapato para lo maligno, para el pecado, para la impiedad. Sería una piedra en el zapato, una piña debajo del brazo. Algo serían. Combatirían por la fe del evangelio. Apolos, en Hechos capítulo 18, del 24 al 28, dice que discutía fervientemente y había sido poderoso en las Escrituras, guiado por el Espíritu para ello. Poderoso en las Escrituras. Apolos, capítulo 18 de Hechos. Mire lo que dice Pedro, 1 de Pedro 3:15. Vamos rápidamente allá. Estamos por concluir. No se me desaliente. No se me desaliente, porque si hubiera estado en una predicación del apóstol Pablo, bueno.
Ahí sí es verdad que no le van a decir que es una hora. Primero de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad, ¿qué dice? Siempre. A ver, ¿lo buscaron o esperaron que el pastor nada más lo buscara? Estad siempre preparados. ¿Para qué? Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vemos en las Escrituras entonces una defensa activa y una pasiva que espera para el momento adecuado para dar el lugar a la defensa, y otra que es defensa ofensiva de la palabra del Señor. En las palabras del apóstol Pablo, el combate directo: vamos contra aquello que es una malignidad, una impiedad. Prediquemos, enseñemos, transformemos con la palabra del Señor, iluminemos con la luz del Evangelio, salemos con la sal del Evangelio. Combatir contra la impiedad, contra la mundanalidad, contra la lujuria, contra la normalización y la normatización de las pasiones carnales. Y ahora vemos aquí también la defensa del Evangelio. Esperar el momento también, cuando es adecuado. Voy a esperar el momento, esperar, y toma la defensa del Evangelio. Para eso es necesario estar preparado, santificando al Señor en nuestros corazones y hacerlo con una conducta adecuada para ello. Con firmeza, con tenacidad, pero con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre porque se nos ha otorgado por gracia esta verdad. Reverencia porque nos vino de parte de Dios esa verdad. Así que reverenciamos al Señor, teniendo una conducta que es digna del Evangelio. Y por último, Judas. Sí, hermanos, Judas es una carta, no es la de Judas Iscariote. Judas, en el único capítulo que tiene, vamos a leer desde el versículo 3. El versículo 3, perdón, solo el versículo 3 dice: amados, con mucho amor, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El creyente que piense que el cristianismo no tiene ninguna batalla, que no hay nada por lo cual contender ardientemente, ha creído la mentira del diablo. El diablo quiere que usted no contienda ardientemente por la fe. Al diablo le conviene que usted no contienda ardientemente por la fe. ¿Entendió eso, hermano? ¿Por qué le conviene al diablo y le agradaría muchísimo, hermano, al diablo que usted no contienda ardientemente por la fe? Porque cuando la verdad es mutilada, cuando la verdad es opacada, cuando la verdad es silenciada, el pecado comienza a multiplicarse. Y evidentemente las consecuencias del pecado de parte del Señor son terribles. ¿Sabe qué decía el profeta Jeremías al pueblo del Señor? Le decía: tus profetas, tus videntes, no te descubrieron tus pecados para que fueras liberada de ellos, sino que te dijeron paz, paz, cuando no había paz. La verdad está puesta allí para ser dicha cuando es necesario que sea dicha, a fin de que el error y la mentira sean destruidas por la verdad. La luz está allí para que cuando aparezca algo de tiniebla en algún ámbito o área de la vida, venga algún guerrero valiente que confía en el Espíritu del Señor y lo que el Espíritu ha inspirado, y haga arder esa antorcha en medio de esas oscuras tinieblas para que queden reprendidas. Que en vez de cerrar los ojos en grupo y en masa como necios, haciendo mímicas de que le damos espadazos al diablo, tomemos la palabra del Señor y hagamos resplandecer su luz en las tinieblas de este mundo.
sal que sala, luz que alumbra, vidente que ve, perro que ladra. Una ciudad verdaderamente asentada sobre la cima de un monte que no se puede ocultar. Es referencia a los moradores del valle, pregoneros de justicia. Eso es lo que nos dice la Escritura. Columna y baluarte de la verdad. Levantar la verdad y decir a un mundo atestado en error: esta es la verdad del Señor. Avanzando con este estandarte, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Nos dice entonces el apóstol Pablo, volvamos a Filipenses 1, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, yo oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Pero también nos dice que estén combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo. Pablo reconocía que hay combate, que los filipenses encontrarían combate también, que aun cuando estaban ya solidificados como una de las mejorcitas de las iglesias, había un combate, como veremos más adelante en el trayecto de la carta. Habían malos obreros, habían personas que querían hacerle daño a la iglesia, y la iglesia también debía estar pendiente de esto. No solo su labor afuera llevando el evangelio para que Filipos fuera transformada por el poder de la palabra del Señor, sino que estuvieran prestos a defensa, en guardia, porque habían hombres que querían introducirse, como dice Judas en el versículo 4, encubiertamente dentro de la iglesia para hacer daño. Sucedió en aquel tiempo, sucede en el nuestro también. Hubo lucha en aquel tiempo, hay lucha en el nuestro también. Tenían ellos que combatir unánimes por la fe del evangelio en aquel tiempo. Nosotros tenemos que combatir unánimes por la fe del evangelio, teniendo un mismo espíritu y comportándonos como es digno del evangelio del Cristo en el que hemos creído. Puestos de pie, hermano, vamos a orar. Tres preguntas en reflexión para la aplicación en nuestra vida. ¿Es nuestro comportamiento, es nuestra conducta digna del evangelio de Cristo? No es si es digna a nuestros ojos, no es si nos parece que nos estamos portando bien. ¿Es nuestra conducta, es nuestro comportamiento digno del evangelio de Cristo? Primero, no me responda a mí. Segundo, tenemos nosotros como iglesia una convicción tal, una firmeza tal, que podemos decir estamos en un mismo espíritu, estamos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Tenemos real coinonía entre nosotros como iglesia. Nos procuramos los unos a los otros, nos buscamos, nos velamos, nos protegemos, nos adiestramos entre nosotros. Hay un mismo espíritu y estamos firmes en ese mismo espíritu entre nosotros. No me responda. Analicemos nuestras vidas. Y tercero y último, ¿está esta firmeza en un mismo espíritu siendo tan fructífera entre nosotros que estamos siendo verdaderamente una contra a las tinieblas de este lugar en donde Dios nos ha colocado como columna y baluarte de la verdad? Estamos, en otras palabras, realmente combatiendo unánimes por la fe del evangelio en este lugar en donde Dios nos ha colocado como sal y luz, como columna y baluarte de la verdad. Tres preguntas que usted y yo debemos contestar a la luz de la palabra del Señor, con el Espíritu que guía a toda verdad, el Espíritu Santo,
y que nosotros no podemos mentirle a Dios. No me dé la respuesta a mí porque usted puede de repente cambiar las cosas y adornarlas. A Dios no. Dios lo sabe todo. Dios nos ayude. Amado Padre Celestial, te agradecemos tu bondadosa gracia al permitirnos recibir tu palabra en esta mañana. Verdad es, Señor, que tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Ella penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne entre los pensamientos y las intenciones nuestras. Nos hace notar, nos hace ver que estamos desnudos y expuestos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ante tus ojos. Ella verdaderamente es luz. Ella ha alumbrado y reprendido las tinieblas de muchas áreas de nuestra vida que no eran conforme a tu ley. Pero ahora nosotros te rogamos, Dios, que tu palabra entonces halle tal cabida en nuestros corazones, que no solamente en nuestros oídos, que podamos llevarla a cabo en nuestra práctica, como veníamos hablando hoy, Señor, en tu palabra. Que no sea meramente una adquisición de información intelectual y teológica, que no sea meramente un gusto teológico el recibir esta palabra y gozarme intelectualmente con ello, sino que yo pueda razonar con ello, pero también mover mis pies, mover mi vida, conducir mi vida a que sea cónsono con esto. Conducir mis afectos, mi alma, lo entrañable de mi ser, la ciudadela de mi vida, el centro de mi afecto, de mis disposiciones morales, a vivir conforme a lo predicado el día de hoy. No nos permita, Señor, engañarnos a nosotros mismos. No, Padre, no nos permitas engañarnos a nosotros mismos. Permítenos entender, pero permítenos también vivir conforme a lo que entendemos y amar afectuosamente lo que hemos entendido y lo que queremos vivir de tu palabra. Señor, bendice esta iglesia. Conforme a tu voluntad derrama, Dios mío, bendición hasta que sobreabunde. Que conforme crece nuestro entendimiento de tu voluntad, nuestra práctica y obediencia de esa voluntad y nuestro afecto hacia ella, que crezcan también tus bendiciones hacia nosotros. Eso ruego por esta iglesia y por mi propia vida, Señor. Mas también te ruego que reprendas nuestros errores, que cuando tengamos desvarío en algún punto, Señor, nos hagas recapacitar, nos hagas volver al camino, que corrijas, Señor, nuestra conducta, que corrijas nuestro entendimiento, que corrijas nuestros afectos, todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida de tu Hijo Jesucristo, a quien ansiamos, a quien deseamos, a quien anhelamos, a quien amamos con todo nuestro ser. Bendito seas tú, Señor. Dices en tu palabra, maldito todo aquel que no ame a Jesucristo. Amén, 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 Señor. Te amamos, Dios mío. Te amamos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos, ayúdanos. Confesamos nuestras maldades, nuestros pecados, nuestra negligencia, apatía, desidia, nuestro olvido de tu santa ley, nuestra desobediencia a tu santa ley, nuestra forma apática de afectos hacia tu palabra. Confesamos nuestra maldad, confesamos nuestro pecado. Perdona, perdona, oh buen Dios, a tu pueblo. Perdónalo, Señor. Perdona nuestras malignidades, nuestras impiedades. Y levántanos como antaño hiciste, Señor, con tu pueblo, en muchas partes, en muchos tiempos, que a quienes se humillaban delante de ti los exaltabas y los colocabas como una ciudad en la cima de un monte. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos servirte, queremos tener un mismo sentir, un comportamiento digno de tu evangelio, queremos combatir unánimes por la fe del evangelio. Queremos que verdaderamente nuestra vida sea tu Hijo y el morir sea ganancia. Queremos que en nuestro cuerpo tu Hijo Cristo sea glorificado, sea por vida, sea por muerte. Que la gloria de tu evangelio, de tu ministerio en esta tierra, la gloria de tu nombre, de tu reino en esta tierra, sea lo que siempre esté consumiendo nuestros pensamientos. No nos permitas vivir para nosotros, Señor, circundantes de nosotros mismos, antropocéntricos, egoístas, egocéntricos. No, Señor, no.
No nos permitas esa maldad. Permítenos ser cristocéntricos. Permítenos, Padre, vivir una vida centrada en tu Hijo Jesucristo, para la honra, para la alabanza, para el honor de la gloria de tu gracia.